Buenos días. Continuamos con los talleres. Sí, estamos en el tutorial 5 de un total de 9, como les mencioné anteriormente. Bien, entonces, como todo está referido a la RM 587-2023, entonces hacemos un recuento súper rápido. Ya sabemos de que gracias a esta resolución ministerial podemos determinar cómo vamos a trabajar el presente año. Pues bien, en esta oportunidad está referido a lo que son las unidades de aprendizaje, ¿sí? Vamos a enfocarnos específicamente en las unidades de aprendizaje. Claro que ya sabemos de que una unidad es parte inherente de una experiencia y necesariamente tiene estos componentes que están por acá. Pues bien, acá estoy poniendo énfasis en dos ítems. Uno, los productos y otro, la secuencia de actividades, ¿sí? A ver, continuamos. Entonces, Johnny, ¿me muestra nuevamente el producto que habíamos desarrollado en sesiones anteriores? Sí. Por la siguiente razón. En la 094-2020, que es una resolución también del Ministerio, menciona el término de evidencias de aprendizaje. Ahí nos especifica, nos indica a qué se refiere con evidencias de aprendizaje. ¿Y qué nos dice esta resolución? Que las evidencias de aprendizaje son las producciones y o actuaciones realizadas por un estudiante en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje. Pero vean, acá lo he resaltado, producciones y o actuaciones. Entonces, como estos últimos años hemos estado acostumbrados a mencionar el término producto y o actuación, finalmente podemos tener certeza de que el producto y o actuación son las evidencias de aprendizaje. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque cuando planificamos una unidad, muchos optan por ubicar el término evidencias de aprendizaje y no producto. Pero estamos haciendo referencia a lo mismo, ¿de acuerdo? Yo les comento esto porque van a presentar su planificación. Algunos colegas escribirán ahí en el documento evidencia de aprendizaje y otros producto. Pero en ambos casos es lo mismo, no lo olvidemos. Y si por ahí el especialista o el director dice no se utiliza evidencias o solo se utiliza el término producto, pues bien, por eso les indico, ¿dónde indica esto? ¿Dónde está? En la resolución 94-2020 del Minedu, para que tengan algo con qué poder demostrar de que es indistinto, ¿sí? Bien, entonces ya, ahí queda claro, ojo, no lo olvidemos, estamos con unidades de aprendizaje, entonces pueden utilizar el término evidencias o productos, que como lo acaban de ver, es lo mismo. Entonces, para continuar, hay un término también que necesito que quede bien claro, que es lo referido a criterios de evaluación. Y me dirán, Johnny, ¿de qué resolución? Pues bien, primero, ello lo pueden encontrar ustedes en el buzón de consultas del Ministerio de Educación, donde están las preguntas y respuestas, ¿sí? Y generalmente en este buzón de consultas del Minedu indica la resolución en la cual hace referencia a la pregunta y posterior respuesta que indican en su página web, ¿sí? Entonces ya sabemos ahí en qué resolución inclusive nos habla sobre los criterios de evaluación. Como le digo, todo esto es importante para poder planificar una unidad y no caer en algún inconveniente posteriormente. Entonces, ¿qué nos dice respecto a los criterios de evaluación? Que son el referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Ya lo sabemos. Pero algo muy importante también. Los criterios de evaluación se elaboran a partir de los estándares y sus desempeños. Menciono porque eventualmente por ahí alguien les va a decir, no, los criterios se basan en los estándares. No, los criterios en sus desempeños. Se basan en ambos, en los estándares y desempeños. Y obviamente, si ustedes trabajan los criterios en base a los desempeños, están apuntando al estándar, ¿no? Porque los desempeños es ¿por qué? Es por grado y los estándares por ciclo. Como un colega le había comentado, me dice, no, todo en base a estándares. Ya, un ejemplo. Tienes alumnos de primer grado, puede ser primario o secundario, por decir, ya secundario, vamos a decirlo. Si los criterios los estableces en base a los estándares, no se dice que está mal, pero tendrías un mayor trabajo. ¿Por qué?
Porque los estándares consideran lo que el estudiante debe lograr ¿cuándo? Cuando finalice el ciclo, o sea, cuando finalice el segundo grado de secundaria. En cambio, los desempeños sí, es por grado y nos facilita el trabajo, ¿sí? Y algo que también acá, vean, voy a volver a leer. Se elaboran a partir de los estándares y sus desempeños, que deben incluir a todas las capacidades de la competencia. Ojo, que deben incluir a todas las capacidades de la competencia y que se deben ajustar a la situación a enfrentar. Pero acá, deben incluir todas las capacidades de la competencia. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esto? Al momento de hacer la planificación de la unidad, muchos optan, como hay un ejemplo del mismo ministerio, en la parte de propósitos, no propósito, en plural, propósitos de aprendizaje, está la competencia, los desempeños y o criterios, y el producto y o evidencia, ¿no? Y el instrumento. Pero no indican las capacidades, o sea, la competencia, desempeños, pero no capacidades. Y obviamente ya ustedes tienen certeza con este documento, porque está acá en una resolución ministerial, que se elaboran a partir de los estándares y sus desempeños, que deben incluir a todas las capacidades de la competencia. Entonces es inherente. Yo, cuando establezco los desempeños, criterios, y posteriormente indico a qué competencia, y es inherente de que estoy incluyendo a todas las capacidades. Entonces, al momento de planificar la unidad, ustedes pueden escribir, redactar las capacidades o no, porque ya es inherente, es parte de, ¿no? Al indicar la competencia ya saben de que están movilizando todas las capacidades, ¿sí? O sea, está ahí normado ya que debemos de hacer ello. Entonces, si en su documento figura o no las capacidades, es irrelevante. ¿Bien? Entonces, continuamos. Ojo, estamos viendo todo lo que necesitamos para hacer la planificación de la unidad. ¿Sí? Nuevamente vamos a responder a otra pregunta que es clave ahora con el desarrollo de unidades, para que no haya dudas, Y lo hacemos igual, ¿no? Nos referimos siempre al documento del ministerio. En este caso, estamos trabajando con el buzón de consultas del ministerio. Hay una pregunta que es bastante general. Muchos colegas la hacen, ¿no? ¿La evidencia de aprendizaje se puede considerar como producto final o se debe entregar una evidencia en cada sesión? Yo les pregunto, ¿por qué? Porque a veces uno, en el día a día, durante las clases, nos exige, ¿no? El coordinador o quien corresponda nos dice, no, a ver, ¿cuál es la evidencia o el producto para el día de hoy? ¿Y cuál es el instrumento de evaluación? Porque si hay un producto o evidencia, debe haber un instrumento de evaluación, ¿no? Porque si no, ¿cómo evaluamos? Y nos piden todos los días. A ver, ¿qué nos dice el ministerio? Por eso les digo. Entonces es clave ahora que ya se avecina. No dice, ¿qué nos responde el ministerio respecto a esta pregunta? El docente debe recopilar aquellas producciones y actuaciones realizadas por las y los estudiantes que le brinden información de lo que saben hacer con respecto a las competencias. Las evidencias se obtienen en concordancia con la situación y los propósitos de la experiencia de aprendizaje. Ojo, acá está resaltado. Esto no implica que en cada actividad o sesión de aprendizaje el docente solicite y analice evidencias. El ministerio lo responde, como le digo, y ahí está la fuente para que ustedes lo puedan buscar. No dice con respecto a las evidencias, que no implica que en cada actividad o sesión el docente solicite y analice evidencias. Consecuencia de ello, en todas las actividades no vamos a evaluar, no estamos obligados a evaluar o solicitar las evidencias. Y es obvio, ¿no? Hay clases donde no se hace necesario. Y si no es necesario, durante todas las sesiones o todas las clases, voy a mencionarlo así, analizar evidencias. Entonces, la pregunta ¿es necesario que todas las clases presentemos un instrumento de evaluación? Tampoco. ¿Ven? Uno trae consecuencia de lo otro. Así es. Así de simple. Y como les digo, acá está, en el buzón de consulta del ministerio. Ahí ustedes pueden indagar muchas preguntas que hacen los docentes y el ministerio lo responde, ¿sí? Bien, continuamos. Entonces, como ven, ya tenemos bastante
claro qué vamos a manejar y qué no, y cómo lo vamos a manejar este año, cuando trabajando con las unidades, ¿sí? Otra pregunta más, enfocado a lo que es unidades, no lo olvidemos, o sea, es clave, porque si no después llega el especialista, el coordinador, el director, su director, y dicho o expresado de otro modo nos revuelca, ¿no? Dice, no es así, es asá, y se nos hace un mundo, pero hay que tener la respuesta. ¿Y en qué? No es que yo ni lo diga, son documentos del ministerio, ¿ya? Hay un documento que es la guía metodológica, donde están las orientaciones para la planificación curricular en el marco de la implementación del currículo nacional. Es un documento que en internet lo encuentran. Entonces, ¿qué nos dice este documento? Que la unidad de aprendizaje requiere de una elaboración previa a cargo del docente. Claro, ahora que ya inician las clases o inicia el año académico, tenemos unos días para planificar. Y vamos a planificar, ¿qué? Unidades. ¿Por qué? Porque eso nos indica el ministerio, que la unidad requiere de una elaboración previa a cargo del docente. Y nos aclara, mientras que el proyecto de aprendizaje necesita de la participación directa del estudiante en su proceso de planificación. Ya tienen la respuesta. ¿Cuál es la gran diferencia, o una de las muchas de las diferencias entre unidades y proyectos? Es ello. La elaboración de la unidad lo realiza ¿quién? El docente o grupo de docentes. Y la elaboración del proyecto, ¿quién o quiénes lo hacen? El docente y los estudiantes necesariamente. ¿Vieron? Ya ahora sí va quedando más claro, ¿sí? Entonces, vean, seguimos avanzando. ¿Cómo estamos despejando dudas para poder hacer la planificación de una unidad? Que es súper sencillo. Pero estos conceptos a veces no están claros y obviamente nos cuelgan por ello. Entonces, planificación de la unidad de aprendizaje. ¿Qué nos dice? Que la planificación, ojo, presten atención a este concepto, consiste en organizar secuencial y cronológicamente las sesiones de aprendizaje. Ojo. Planificar una unidad de aprendizaje consiste en organizar secuencial y cronológicamente, o sea, día a día, con fechas, las sesiones de aprendizaje que permitirán el desarrollo de las competencias y capacidades previstas en la unidad. Ya tenemos claro en qué consiste la planificación. ¿En qué? En organizar secuencial y cronológicamente las sesiones de aprendizaje. ¿Vieron? No lo olvidemos, no olvidemos. ¿Qué nos dice el Minedu respecto a lo que es la planificación de una unidad de aprendizaje? Organizar secuencial y cronológicamente las sesiones de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son los elementos de una unidad? Bueno, me faltó escribir completo. Una unidad de aprendizaje. Son el título, situación significativa, propósito de aprendizaje, producto, evaluación. Johnny, los enfoques transversales. Claro, muchas veces los enfoques transversales se agrupa dentro de los propósitos de aprendizaje. También por eso lo he omitido, así que no hay problema. Johnny, pero esos son los elementos de una EDA. Claro, ¿qué nos dice el Minedu? Que una EDA tiene estos componentes y toma la forma ¿de qué? De una unidad o proyecto. Ven, entonces una unidad tiene estos elementos. Sí o sí, acá no hay vuelta que darle. No lo olvidemos. ¿Ven? Entonces, una unidad tiene estos elementos que principalmente son los componentes de una EDA. Y ya está establecido, ya ustedes lo saben, ya lo saben. Entonces, a ver, Johnny, vamos viendo cómo se convierte en unidad. 1, porque lo planifica el docente. No es necesario y obligatorio la participación de los estudiantes. En el proyecto sí, en la unidad no. El docente lo planifica. Bien, ya tenemos. Ya está quedando claro, todos estos componentes que sí o sí tiene la unidad, a través de la secuencia de sesiones, nosotros, a través de esto, la secuencia de sesiones, determinamos de manera cronológica cómo vamos a abordar todo lo planteado acá.
las competencias, capacidades, desempeño, o sea, todo el conocimiento que vamos a transmitir, que acá está, ¿no? Cuando planteamos el título, situación, los propósitos, productos, evaluación, todo eso, en una unidad de aprendizaje, a través de la secuencia de sesiones, nosotros las ordenamos de manera cronológica. ¿Y qué es la secuencia de sesiones? ¿O qué proporciona? Un itinerario global de la unidad. Claro, yo diré, en la sesión 1 haremos esto, en la sesión 2 haremos esto, en la sesión 20, por decir un número, haremos esto, pero de manera cronológica. ¿Para qué? Para poder lograr todos los conocimientos planteados, ¿no? El logro de este producto, básicamente. ¿Vieron? Ahí es donde varía la unidad. Obviamente las sesiones se hacen en clase, en una unidad se hacen en clase. En el proyecto hay sesiones en clase y sesiones en el campo, ¿no? Pero estamos ahí en unidades. Entonces ya quedó más claro, ¿vieron? Y qué más nos indica de que debe tener una unidad. ¿Qué otros elementos? La fundamentación del área y los materiales a utilizar. Pero clave acá es la secuencia de sesiones. Es la secuencia de sesiones. No lo olvidemos. ¿Por qué la secuencia de sesiones? Porque nos permite organizar secuencial y cronológicamente las sesiones, eso es lo que nos permite las sesiones, que permitirán el desarrollo de las competencias y capacidades previstas en la unidad. ¿Vieron? Entonces, gracias a las sesiones o a la secuencia de sesiones que establecemos, nosotros podemos lograr las competencias y capacidades previstas para el desarrollo de la unidad. Entonces ya saben, ahí está la gran diferencia, que tanto se consulta o pregunta, ¿no? Entonces, yo planteo todo esto acá, ¿yo qué hago? Indico qué es lo que vamos a lograr, qué competencias, capacidades, cómo lo vamos a lograr, cómo voy a evaluar si lograron el producto, etcétera, etcétera. Pero yo debo de organizar secuencialmente las N sesiones, y esto es clave. Sesión 1, 2, 3 de manera secuencial y cronológica, para lograr todo lo que hemos previsto acá. Y a esto apoyamos ¿con qué? Con la fundamentación del área, que es importante y está en el currículo nacional, ¿no? De ahí lo pueden copiar. Y los materiales que vamos y van a utilizar los estudiantes. ¿Ven? Entonces ya tiene más claro. En el otro taller vamos a desarrollar una unidad, pero ya quedó bien claro cómo lo vamos a hacer. ¿Ven? Y hemos respondido algunas preguntas que eventualmente quedaban al aire porque por ahí nos iban consultando. Los colegas de la plataforma EduNet, no se olviden, en el repositorio está el tutorial para que lo descarguen a su computadora. Ahí están todos los videos de los talleres, de todos. Como les dije el otro día, en el canal no lo publicamos todo, pero en el repositorio de ahí ustedes descárguenlo. Y si son de zona rural, con mucha más razón, porque lo tienen en su computadora, se van a su centro de labores y lo pueden seguir repasando. Y ahí encuentran no solo los tutoriales, sino también documentos que les vamos compartiendo, ¿sí? Bien, cuídense y los otros son 9, como les comenté, en los otros vamos a desarrollar ya la unidad, que va a ser súper rápido y sencillo, porque ya con esto ya lo tienen súper claro, ¿sí? El trabajo es acá, en la secuencia de sesiones. Esto es lo importante, no se olviden, ¿sí? Bien, cuídense, hasta luego, nos comunicamos.